Hoy, 10 de enero de 2026, México no despertó con una sola noticia, sino que una sensación. Una sensación de que algo se está moviendo y que está fuera de control del discurso oficial. Una sensación de que el país ya no solo enfrenta problemas internos, sino presiones externas que empiezan a sentirse demasiado cerca. Y no, esto no es un alarmismo, es lectura política del momento. Porque cuando un país como Estados Unidos comienza a hablar abiertamente de intervenir, cuando aparecen aeronaves militares cerca del territorio mexicano, y cuando la respuesta del gobierno es más cuidadosa que contundente, estamos frente a un punto de inflexión. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguna información de lo que pasa en México y en el mundo. Continuamos. Lo que ocurrió hoy no se puede analizar como hechos aislados. Todo está conectado. Desde hace días, Donald Trump ha elevado el tono contra México, acusándolos de manera implícita y explícita de no poder contener a los cárteles. Ya no habla solo de cooperación, habla de acciones directas. Y cuando Trump habla de acciones directas, el mundo sabe que no es una retórica vacía, es una presión estratégica. Aquí es donde entra el primer tema incómodo del día. Estados Unidos ya no parece confiar plenamente en la estrategia de seguridad mexicana. No porque México no quiera combatir al crimen, sino porque desde la visión estadounidense no puede hacerlo con la contundencia que ellos consideran necesaria. Esa percepción, que sea justa o no, es peligrosísima en términos geopolíticos. Y justo cuando este discurso empieza a normalizarse en Washington, aparecen reportes que encienden todas las alarmas. Aeronaves militares estadounidenses operando cerca del territorio mexicano. La Sedena no confirmó una violación directa al espacio aéreo, pero tampoco negó algo mucho más delicado, que esos vuelos pudieran haber tenido objetivos de inteligencia o espionaje. Piénsalo con frialdad, cuando el propio ejército mexicano dice, no lo podemos descartar porque no sabemos qué hicieron, lo que están diciendo en realidad es que hay una zona gris que no está bajo control absoluto. Y en política internacional, las zonas grises son las más peligrosas, porque no se trata solo de aviones, se trata de quién observa a quién recopila información, quién se prepara para escenarios que aún no se anuncian públicamente. Mientras tanto, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum ha mantenido un mensaje firme, pero medido. Defensa a la soberanía, cooperación bilateral, diálogo constante y un respeto mutuo. El problema no es lo que dice, el problema es por qué tiene que decirlo. Porque cuando un país necesita reiterar constantemente su soberanía, generalmente es porque alguien la está poniendo en duda. Y aquí aparece la gran contradicción del día. Por un lado, el gobierno presume avances en seguridad, reducción en los homicidios, un control territorial progresivo. Por el otro, el principal socio comercial y potencia militar del mundo actúa como si este control no fuera lo suficiente. Entonces, la pregunta ya no es retórica, es estructural. ¿México está más seguro o simplemente está comunicando mejores cifras? ¿El Estado tiene control real del territorio o solo control estadístico? Porque sabemos que la violencia no se mide únicamente en homicidios, ya lo platicamos en el anterior video, porque también se mide en desapariciones, en extorsiones, en desplazamientos forzados y en las regiones completas donde el Estado sigue siendo simbólico. Y justo este contexto ocurre algo que rompe cualquier intento de discurso triunfalista: el asesinato de los periodistas, la presión sobre la prensa y la falta de resultados claros en justicia. Cuando un periodista es asesinado, incluso con algunos niveles de protección, el mensaje es muy devastador. El Estado no está llegando a tiempo, y eso lo sabe dentro y fuera del país. Y justo hoy en Estados Unidos se sumó otro capítulo que no puede ser ignorado. Un grupo de 75 legisladores estadounidenses envió una carta al secretario de Estado de su país, expresando su oposición, que es contundente a cualquier acción militar unilateral dentro de México.
sin consentimiento ni autorización del propio Congreso. Este grupo advierte que una intervención de este tipo sería desastrosa y violaría la soberanía mexicana, además de dañar décadas de cooperación bilateral. Esto es relevante por dos razones. La primera, porque no todo en Estados Unidos están compartiendo la línea más dura de presión de Trump. Hay voces dentro del propio gobierno estadounidense que reconoce que una intervención sin acuerdo sería muy perjudicial para ambos lados de esta frontera. Y segundo, porque esta carta evidencia una tensión que está interna en Washington sobre cómo manejar la relación con México. Algunos presionan por acciones directas, otros advierten sobre las consecuencias políticas, económicas y de la propia seguridad de cruzar esa línea. Este no es un detalle menor, no es un juego de palabras en pasillos diplomáticos, no es política. Esto es una fractura pública dentro de la política estadounidense sobre el rumbo de la relación con México, y esa fractura tiene impacto directo sobre cómo México tendrá que negociar su soberanía, su seguridad y su estrategia frente a la presión externa. Porque si en Estados Unidos, el país con el que México tiene la relación más profunda en comercio, seguridad y migración, hay sectores que advierten contra la intervención militar. Eso indica que la amenaza ya no es solo retórica, es parte de un discurso real de poder. En otras palabras, no es solo Trump hablando, es una política estadounidense dividida, que ahora también discute públicamente si cruzar el límite de la soberanía mexicana es legítimo o desastroso. Y este discurso en el Congreso estadounidense se suma a las tensiones que México ya enfrenta internamente, porque al mismo tiempo que hay advertencias desde fuera sobre posibles operaciones directas contra los cárteles, hay también rechazos políticos de Estados Unidos mismos sobre esas amenazas. Diputados federales en México también expresaron su rechazo a las amenazas de intervención, calificándolas como incompatibles con el derecho internacional y señalando que México no puede permitir que otro país justifique acciones dentro de su territorio. Esto crea un escenario político donde las voces se cruzan. Algunos estadounidenses presionan por acciones directas, otros advierten sobre las consecuencias en México. Los legisladores rechazan cualquier violación de soberanía y el gobierno intenta negociar coordinación sin ceder territorio. Lo de hoy no fue una amenaza directa, fue una señal de que afuera ya se duda del control interno de México, y cuando esa duda se instala, la soberanía deja de ser de discursos y se convierte en pruebas. Esto es el punto real de este 10 de enero.